En una noche fría de invierno, con la carretera cubierta de nieve y el viento silbando en la oscuridad, Javier Morales volvía a casa después de un largo día de trabajo. Había asistido a una reunión importante que terminó mucho más tarde de lo previsto. Con ganas de descansar, lo único que deseaba era sentarse en su sofá y relajarse. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Su coche, en medio de la carretera desierta, comenzó a fallar hasta detenerse por completo. Javier, sin experiencia mecánica y enfrentándose al intenso frío, salió del vehículo para intentar identificar el problema. Mientras luchaba contra la helada, un destello de luz interrumpió su soledad. Una patrulla policial se acercaba. La llegada de los policías, Pedro Vargas y Sergio López, parecía ser una bendición. Pero pronto, Javier se dio cuenta de que no venían con intenciones de ayudar. Pedro, un oficial de mediana edad con un tono severo, y Sergio, más joven pero igual de sarcástico, no ocultaron su desprecio. En lugar de ofrecer apoyo, comenzaron a cuestionar por qué Javier estaba en esa carretera a esas horas. Lo que siguió fue humillante. Pedro y Sergio, abusando de su autoridad, obligaron a Javier a realizar flexiones en la nieve. Con cada movimiento, el frío mordía su piel y la indignación crecía en su interior. A pesar de la humillación, Javier se mantuvo firme, consciente de que enfrentarse a los oficiales solo empeoraría la situación. Aquella noche marcó un antes y un después para Javier. Lo que parecía una injusticia más se convirtió en el motor de una decisión: luchar contra el abuso de poder. Aunque en ese momento guardó silencio, su corazón estaba decidido a no permitir que más personas sufrieran lo mismo. Al día siguiente, Pedro y Sergio no tenían idea de lo que les esperaba. Mientras discutían su rutina en la comisaría, la puerta se abrió y entró Javier Morales, ahora vestido con el uniforme de jefe de policía. El silencio se apoderó del lugar cuando los oficiales reconocieron a la persona a la que habían humillado la noche anterior. Javier no mencionó el incidente, pero su presencia y autoridad eran evidentes. Desde ese instante, quedó claro que la dinámica en la comisaría estaba por cambiar. Con su inesperado nombramiento como jefe de policía, Javier Morales asumió su puesto con una determinación inquebrantable. Desde el primer día, dejó en claro que su objetivo principal era transformar el ambiente en la comisaría y reconstruir la confianza de la comunidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus subordinados fue su actitud tranquila pero firme. Javier sabía que para generar un cambio real no bastaba con imponer nuevas reglas. Necesitaba entender las dinámicas internas y ganarse la confianza de su equipo. Convocó a reuniones regulares donde enfatizaba la importancia de la ética y la responsabilidad. No solo se dirigía a los oficiales con discursos sobre profesionalismo, sino que escuchaba sus preocupaciones, construyendo un puente de comunicación y confianza. Pedro y Sergio, por otro lado, empezaron a sentir la presión. Al principio, pensaron que Javier olvidaría lo sucedido aquella noche, pero pronto notaron que su liderazgo no se basaba en represalias, sino en justicia. La tensión aumentó cuando Javier, junto con Tomás Ortega, un veterano respetado del cuerpo, comenzó a recopilar información sobre las actividades sospechosas de los dos oficiales. Tomás, que había sido testigo de múltiples abusos de poder en el pasado, veía en Javier una oportunidad para corregir el rumbo de la comisaría. Con su ayuda, Javier recolectó testimonios de colegas y miembros de la comunidad que habían sufrido intimidación por parte de Pedro y Sergio. Estos datos no solo fortalecieron su determinación, sino que también le dieron la claridad necesaria para actuar. Los rumores de que Pedro y Sergio estaban bajo investigación comenzaron a extenderse. Otros oficiales, que en el pasado habían optado por el silencio, empezaron a acercarse a Javier para compartir historias de abuso y maltrato. Poco a poco, la cultura de temor y desconfianza en la comisaría empezó a desmoronarse, dando paso a un ambiente donde la justicia y la transparencia se convertían en el nuevo estándar. Finalmente, llegó el momento de la confrontación. Con toda la evidencia en mano, Javier organizó una reunión privada con Pedro y Sergio. Ambos oficiales llegaron al encuentro intentando proyectar confianza, pero sus expresiones traicionaban la ansiedad que sentían. Javier los recibió con una calma impresionante. Sobre la mesa había un expediente grueso lleno de pruebas, correos electrónicos, testimonios y registros que documentaban los abusos de poder de los oficiales.
Mientras hablaba, su voz era firme, pero contenía una autoridad inquebrantable. Ustedes han traicionado la confianza de este uniforme y de la comunidad, comenzó Javier, mirando directamente a Pedro y Sergio. Esto no es solo una advertencia. Las pruebas están aquí, y las consecuencias serán inevitables. Pedro intentó negar los cargos, afirmando que las acusaciones eran infundadas. Pero mientras revisaba los documentos, su rostro palideció al ver que cada una de sus acciones había sido registrada. Sergio, por su parte, permaneció en silencio, consciente de que no había escapatoria. Javier concluyó con una declaración poderosa. Creyeron que podían abusar de su poder sin consecuencias, pero la justicia siempre prevalece. Esto es solo el comienzo de una nueva era para esta comisaría. La batalla por la justicia que Javier Morales lideraba dio un giro inesperado cuando Pedro y Sergio, en un acto desesperado, decidieron atacar a nivel personal. Javier regresaba a casa tras un día agotador cuando encontró un mensaje anónimo bajo la puerta de su vivienda. Era una nota amenazante que decía: «Detente o tu familia pagará las consecuencias». Junto al texto, había una fotografía de su esposa e hijos en un parque, un recordatorio de lo que más valoraba en el mundo. El corazón de Javier se tensó al ver la amenaza, pero no dejó que el miedo lo dominara. En cambio, llamó a Tomás Ortega, su mano derecha en la comisaría, para informarle de la situación. «Han cruzado una línea que no debían cruzar», dijo Javier con una voz firme. «No podemos permitir que el miedo nos detenga». Inmediatamente, Javier tomó medidas para proteger a su familia. Contrató un equipo de seguridad privada y los trasladó temporalmente a un lugar seguro. Mientras tanto, aumentó la vigilancia sobre Pedro y Sergio, convencido de que ellos estaban detrás de la amenaza. Tomás, siempre leal, apoyó a Javier en cada paso, ayudándolo a reforzar la seguridad y a planificar un contraataque estratégico. Aunque la amenaza era personal, Javier no permitió que lo desviara de su misión. Continuó con las reformas en la comisaría, organizando reuniones con los oficiales para reforzar el compromiso con la ética y la transparencia. Este enfoque no solo fortaleció la confianza dentro del equipo, sino que también envió un mensaje claro a Pedro y Sergio: no cedería ante la intimidación. Pedro y Sergio, por su parte, comenzaron a sentir el peso de sus acciones. El aislamiento en la comisaría crecía, y sus colegas, antes cómplices silenciosos, ahora los miraban con desconfianza. A pesar de sus intentos por recuperar control, los dos oficiales estaban cada vez más acorralados. El punto culminante de la historia llegó cuando Javier Morales decidió exponer públicamente las acciones de Pedro y Sergio. Convocó a una reunión en la sala principal de la comisaría, donde estuvieron presentes no solo los oficiales del cuerpo, sino también miembros de la comunidad y periodistas locales. Con un expediente de pruebas en mano, Javier se dirigió al grupo con calma y determinación. Lo que van a escuchar hoy no es solo sobre dos oficiales que abusaron de su poder. Es un llamado a todos nosotros para construir una institución que la comunidad pueda respetar y confiar. Pedro y Sergio fueron llamados al frente, y Javier detalló cada uno de sus abusos, desde intimidaciones a ciudadanos hasta amenazas personales. Las pruebas eran irrefutables: correos electrónicos, testimonios de oficiales y ciudadanos, y grabaciones que mostraban su conducta indebida. El silencio en la sala era sepulcral mientras Javier presentaba su caso. Los rostros de Pedro y Sergio reflejaban una mezcla de ira y vergüenza. Intentaron defenderse, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Finalmente, ambos oficiales fueron suspendidos de sus cargos y sometidos a una investigación formal. Para Javier, esto no fue solo una victoria personal, sino una señal de que el cambio real era posible. Los oficiales presentes comprendieron que la era de la impunidad había terminado y que, bajo el liderazgo de Javier, la comisaría se convertiría en un ejemplo de integridad. Con Pedro y Sergio fuera de la ecuación, Javier se concentró en transformar la cultura de la comisaría. Organizó talleres de ética, sesiones de comunicación con la comunidad y creó un sistema para que los ciudadanos pudieran reportar cualquier abuso de manera segura. La historia de Javier Morales no solo se convirtió en un ejemplo de valentía y justicia, sino en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, un líder decidido puede encender la luz del cambio.